Continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, escasamente 15 minutitos para alcanzar la 1 de la tarde en la comunidad canaria. Y como habíamos anunciado en el sumario del programa, vamos a hablar con Antonio Rodríguez, secretario general del SITCA. Estamos hablando del Sindicato Independiente de Trabajadores. Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, siempre a contrarreloj, pero muy bien, muy bien. Bueno, ya conocía el lugar, pero hacía algún tiempillo me has dicho que no venías por estos lares, ¿no? Sí, hacía tiempo ya no venía, pero nunca es malo perder las mañas. Lo digo por todo aquello de que la gente llega al sur de la gran ciudad de Telde, calle Banista, polígono industrial de Salineta, donde están los estudios centrales de Onda Guanche Radio a un ritmo acelerado, ¿no? Un ritmo alto, que es el ritmo que tenemos todos los que estamos realizando alguna tarea, los que tenemos la suerte de poder desarrollar alguna tarea, pero luego cuando llegamos aquí nos encontramos con este majestuoso paisaje. Parece que el mundo se nos para por unos minutitos, ¿no? Y se agradece. Efectivamente, las vistas aquí animan a la relajación y a dejarse que el sosiego se imponga sobre el estrés diario del trabajo. Porque venías cuando por aquí estaba Vista Más Radio, ¿no? Y hacías alguna que otra colaboración o intervenías en algunos programas que se desarrollaban en aquella etapa. Me decías que hace unos añitos ya. Sí, hace más de 7 años, es decir, que de alguna forma nos invitaban periódicamente para participar en alguna entrevista y sobre todo en algunas tertulias y todo eso. Pero bueno, ya hace ya muchos años, ya han pasado bastantes años esa fecha. Bueno, porque tú además de secretario general del SITCA también eres un buen orador, un buen comunicador, ¿no? Los medios de comunicación se te dan bien. Pues bueno, yo eso no lo puedo valorar yo. Yo lo que digo es que yo intento hacer lo que humildemente podemos intentar transmitir la filosofía, la impronta de Antonio Rodríguez y del sindicato, y eso creo que cada día lo intentamos hacer, afortunada o más desafortunadamente, no lo sabemos. Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, en los últimos años el sindicato que más se ha popularizado, entendiendo bien la expresión, o que en el menor tiempo más está llegando. ¿Qué es el SITCA, Antonio, para todos aquellos que todavía no estén al día? Bueno, pues el SITCA es un sindicato que nace hace 15 años, que nace como consecuencia del hartazgo, del cansancio y del agotamiento que había de esos mamotretos mal llamados sindicatos mayoritarios, donde se habían convertido poco más o menos en gestoría y que vivían y de hecho viven a espaldas de los trabajadores. ¿Eso qué ha pasado? Pues que el SITCA crece hace 15 años, crece con la filosofía y con la impronta de ser un sindicato independiente, ajeno a la política, porque no entendemos que los sindicatos no tienen que estar manejados por ningún estamento político, ajeno a las subvenciones públicas. Nosotros rechazamos cualquier tipo de ayuda o subvención pública. Nosotros entendemos que ese dinero que se destine a otras cosas que son más necesarias, y que los sindicatos vivan de lo que tienen que vivir, que son de sus clientes y sus afiliados, y punto. Y si no pueden vivir eso, porque cierren las puertas, que se dediquen a otra cosa. Y nace sobre todo con una fórmula de sindicato más apegada a los trabajadores, que llegue a los trabajadores, y sobre todo que a los trabajadores, cuando tienen problemas, le hablen de soluciones y no le cuenten milongas si el gobierno este o lo otro. Nosotros somos un sindicato que criticamos a los gobiernos municipales o insulares o regionales o nacionales cuando atentan contra los derechos de los trabajadores o los ciudadanos, pero no podemos dejarnos manejar ni por sectores empresariales ni por ningún tipo de partido político. ¿Y cuál es la implantación actual del SITCA? Por ahí estamos implantados en 5 islas, de las 7 estamos instaurados en 5 islas, en La Palma, en La Gomera, en Tenerife, en Fuerteventura, en Gran Canaria, Lanzarote estamos dentro de poquito, ya vamos a estar ahí con locales abiertos, y poco a poco, con mucha humildad, podemos pasar de ser un sindicato donde cuando nacimos éramos el número 89 y ahora somos el 4.º sindicato en Canarias. Queremos crecer poco a poco, queremos crecer sin abandonar nuestra filosofía, queremos crecer sin abandonar a la clase trabajadora, y queremos crecer siempre con unas convicciones de apego y sobre todo de arraigo a lo que son nuestras convicciones generales, que es la defensa a ultranza de los trabajadores, sí o sí. La defensa de los trabajadores no puede ser, la defensa de un trabajador no puede tener caminos intermedios, o se defiende de una forma o de otra. Y esa filosofía, ese trabajo, y sobre todo echarle muchas horas, porque esto hay que echarle muchas horas, pues nos ha llevado a donde estamos, con mucha humildad y sobre todo con los pies en la tierra, de que todavía nos queda mucho recorrido y mucho trabajo por hacer. Siguen siendo fundamentales
indispensables los sindicatos o esas corrientes críticas que se van levantando actualmente con la situación socioeconómica y política que se vive en este país llamado España? Habla de que los sindicatos están apoltronados y que su función ha dejado de ser tan importante. Yo entiendo que los sindicatos desde antes incluso de la democracia son fundamentales. Fueron antes de la democracia, fueron vitales en la democracia, siguen siendo tremendamente importantes. Lo que no puede hacer es que el sindicalismo, en su gran mayoría, en estos grandes sindicatos, se ha pervertido su función. Su función no puede ser vivir a costa del partido de turno político. Es decir, cuando yo leo la prensa y veo sindicatos que se les asignan millones y millones de euros de subvenciones, millones y millones de presupuestos en liberados, y eso va a cambio de que, por ejemplo, en los últimos 4 años hayamos tenido los mayores atentados contra los derechos trabajadores y solamente hemos tenido una sola huelga general, no es entendible. No es entendible que los canarios, los trabajadores en Canarias, hayan perdido casi un 23% de poder adquisitivo. No es entendible que esos sindicatos que tendrían que defender que no se aplicara la reforma laboral y que no se perdiera poder adquisitivo, a sus mismos empleados utilizan la reforma laboral para echar el 32% de sus empleados a la calle, utilizando la reforma laboral y precarizando a sus mismos trabajadores. Y no es normal que tengamos en sindicatos en Canarias que miren para otro lado cuando en Canarias 1 de cada 3 trabajadores están en desempleo, 1 de cada 3 ciudadanos está en el umbral de la pobreza y donde 1 de cada 4 trabajadores de esta comunidad autónoma están ahora mismo sin ninguna cobertura de desempleo en absoluto, ni tanto asistencial ni no asistencial. Es decir, esto en cualquier país de Europa significaría estar en un estado de emergencia social y eso hay que combatirlo. Mientras ahora tenemos a la vuelta de la esquina una campaña de elecciones municipales y regionales y todo el mundo aquí habla de que ya estamos recuperando, que ya estamos saliendo del túnel, que ya los ciudadanos estamos ya en mejores condiciones, pues que se lo pregunten a esos casi 300.000 desempleados que hay en Canarias, que se lo pregunten a esos casi 20.000 desempleados que han sido afectados por ERE en Canarias y se han quedado en la más absoluta de las miserias, que se lo digan a más de esos 200.000 trabajadores en Canarias que están trabajando por encima de su jornada laboral, obligados por las empresas y ante la amenaza de que o trabajas más tiempo y gratis o te vas a la calle. Por tanto, aquí hay menos discurso, menos politización de las miserias de las personas y más soluciones para los trabajadores y para los ciudadanos. Bueno, con esa teoría que estamos hablando, Antonio, ¿qué diferencias genéricas o principales podemos encontrar entre el SICCA y los sindicatos tradicionales o más antiguos, más populares, más conocidos como UGT o Comisiones Obreras? Bueno, nosotros no decimos que somos mejor ni peor que nadie. Nosotros no somos un sindicato que nos consideramos por encima del bien y el mal. Somos un sindicato que tenemos otra forma de trabajar. ¿Y qué decimos nosotros que el SICCA se diferencia? Primero, que es un sindicato que no depende de ningún partido político de turno. No hay nadie detrás de nosotros moviendo los hilos. Nos da igual combatir a la izquierda que al centro que a la derecha, porque si eso va en contra de los trabajadores, vamos a estar enfrente de ellos. Segundo, somos un sindicato que tenemos una independencia de cualquier administración, porque ni queremos liberados, ni queremos tampoco ningún tipo de subvención pública. Entendemos que eso es prostituir la función de un sindicato. ¿Por qué? Porque estás supeditando a que te doy liberado o te doy dinero en función si eres más permisible o más condescendiente conmigo o no. Y la gran base fundamental del SICCA es que somos un sindicato que estamos pegados a los trabajadores, es decir, no visitamos a los trabajadores una vez cada 4 años cuando son las elecciones sindicales, estamos permanentemente de ellos. Y es más, al responsable de este sindicato igual lo puede ver a las 6:30 de la mañana en una asamblea de limpieza viaria, que lo puede ver en un medio de comunicación a las 10 de la mañana, o me verá dentro de 1 hora y media en una asamblea en un gran centro comercial, o directamente, o me verá por las tardes hasta las 9 o las 10 de la noche pasando consulta con los trabajadores en el despacho. Es decir, hay que estar en la calle y el sindicato está al servicio de los trabajadores y no los trabajadores al servicio del sindicato. Vamos a recordarle a los oyentes que estamos hablando con Antonio Rodríguez, que es secretario general del SICCA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias.
¿Cuál es la situación de Canarias? Ya has hecho bueno, pues unos parámetros genéricos, ¿no? Todos sabemos que la cosa está complicada, muy complicada económicamente, socialmente, mucha gente en paro, mucha deuda, pero bueno, una visión global de Canarias y en particular Gran Canaria, y en las instituciones donde ha tenido más implicación, ha tenido más actuaciones el SICA. ¿Qué lectura, qué radiografía tenemos? Bueno, pues tenemos una comunidad autónoma que en 5 años y medio, casi 6, que llevamos de la famosa crisis, no era crisis, sino era una depresión económica o era una pequeña ralentización económica, pues nos hemos sumergido en la mayor crisis de la historia de la Unión Europea y en una de las mayores crisis que ha tenido la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Por qué digo que esta comunidad autónoma se ha sumergido en una de las mayores crisis? Porque hemos tenido una destrucción masiva del sector de la construcción, una destrucción masiva del sector de la agricultura, una destrucción masiva del sector de servicios como lo conocíamos antiguamente, porque ya los polígonos industriales ya no son polígonos industriales, son polígonos donde hay naves, donde prácticamente se ha convertido en naves logísticas de almacenamiento y poco más, donde antes había 20 empleados, ahora hay uno. Hemos destruido fundamentalmente aquellos sectores productivos que generaban mucho empleo y mucha riqueza. Y el único que se ha quedado así es el sector hostelería, y el sector hostelería está poco más o menos, que está, no todas las empresas, pero sí una gran parte de las empresas, está atentando gravemente contra los trabajadores. ¿Y por qué decimos eso? Porque ahora mismo los hoteles están llenos hasta la bandera y sin embargo no suben los salarios, están aumentando jornadas, menos empleados, explotando a la clase trabajadora más todavía, con una jornada de 10, 11 horas de trabajo, y eso no se puede permitir. Hemos tenido una clase política que mientras toda esta crisis venía en Canarias, donde 1 de cada 3 ciudadanos en Canarias se quedaba sin empleo y se quedaba de ese 33% que se quedaba en desempleo, 1 de cada 3 se quedaba sin ninguna protección y 2 de cada 3 de ellos se quedaba con protecciones prácticamente de subsidio o prácticamente de contribuciones de ayudas no contributivas, ha provocado que en Canarias haya habido un nivel de empobrecimiento tremendo. Eso que ha significado que el SICA ha tenido que estar poco más o menos que combatiendo día a día, combatiendo los ERE. Afortunadamente hemos ganado casi un 98% de los pleitos de los ERE, donde podemos decir con mucho orgullo que hemos sido uno de los primeros sindicatos a nivel de toda España, donde hemos conseguido sentencias de nulidad de los ERE con la famosa reforma laboral del 12 de febrero del 2012. Hemos conseguido implantarnos en 5 islas como una fuerza sindical importantísima. Somos ya, después de esta situación, la primera fuerza sindical en Canarias en sectores como el servicio, el sector agroalimentario, el sector de agricultura, el sector de empaquetado, el sector de flores o en el sector de limpieza viaria. Somos la primera fuerza sindical en Canarias y con mucha amplitud en la provincia de Las Palmas. Hemos sido un sindicato donde en los últimos 4 años hemos cuatriplicado nuestra representación sindical, sobre todo en las empresas privadas. Hemos sido un sindicato en los últimos 3 años, nos hemos instaurado ya y hemos crecido en el área pública. En definitiva, los últimos 4 o 5 años han sido años de sembrar mucho trabajo, sembrar pedir excusas o explicaciones, o pedir disculpas, mejor digo, pedir disculpas en nombre de lo que hacían otros sindicatos, aunque nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad. Pero cuando la gente dice los sindicatos no sirven para nada, no dicen no sirve este o lo otro, sino hablan de todos a nivel general. Ha habido una desafección importantísima de los ciudadanos y de los trabajadores con los sindicatos, por lo que he dicho anteriormente, es decir, porque entendían que los sindicatos y los partidos políticos son lo mismo. Yo digo que no somos lo mismo. Defendemos intereses diferentes y estamos para defender cosas totalmente antagónicas unas de otras. Y por tanto decimos que ahora mismo, más que nunca, en Canarias hace falta sindicatos que no estén al servicio de ningún elemento político. Hace falta sindicatos que estén apegados a la clase trabajadora y sobre todo sindicatos que digan claramente que hay que reconquistar los derechos que se han perdido en los últimos 4 años. Y pongo un pequeño ejemplo para los oyentes. 1. Mientras en Canarias la media salarial está en torno a los 800 euros, en la península está en torno a los 1.200 euros.
Mientras la media salarial en Europa está en torno a los 1.600 euros, en Canarias estamos como estamos. Mientras que, por ejemplo, en la agricultura, por ejemplo, en España, la media salarial está en torno a los 1.000 euros, en Canarias está la media salarial en torno a los 684 euros mensual. Eso en mi pueblo se llama salario de miseria. Mientras que en Canarias tenemos aún sectores productivos como la hostelería, donde en Península siguen creciendo los salarios a un ritmo del 1 o 1,5%, en Canarias llevamos 3 años con los sueldos congelados. En Canarias, en el sector de hostelería, los salarios no se suben. Los funcionarios públicos les quitan injusta e ilegalmente, porque lo tenemos denunciado ante el Tribunal Constitucional, le quitan la paga extra del 2012 y poco más o menos el gobierno me dice que hay que hacer un sacrificio. Oiga, sacrificio hágalo usted, porque no se puede entender que un gobierno como el de España haya quitado los salarios, la paga extra del 2012 a los funcionarios, haya congelado durante 4 años consecutivos los salarios a los funcionarios y trabajadores públicos, pero sí es verdad que en España hay casi un 23% más de asesores entre todas las administraciones que en Alemania, con el triple prácticamente, casi el triple, el 2,5, 2,6 de población más que en España. No es entendible. Una realidad cruda, tal y como suena, tal y como llega a los oídos de los oyentes, que realmente están un poco como colapsados, ¿no?, con este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los objetivos del SICA más inmediatos? Primero, antes que nada, es que seguir insistiendo mucho en que la gente pierda el miedo. Pierda el miedo, porque ahora mismo la situación de miedo a perder mi post-trabajo están haciendo a muchos trabajadores tragar con auténticas injusticias, como decía anteriormente, exceso de jornadas sin pagar, bajarse los salarios, congelarse los sueldos, renunciar a alguna que otra paga extra, porque el miedo se ha instaurado en la clase trabajadora. Hay que invitarlos a que pierdan el miedo. Se puede reconquistar. En el año 78, con la firma del Estatuto de Trabajadores, se abrió un panorama para conquistar derechos en este país que no se tenían. Y se conquistaron. Costó mucho sudor, sangre y lágrimas. Ahora mismo tenemos que plantearnos reconquistar los derechos que se han perdido. Se han perdido derechos de los funcionarios, se han perdido derechos de los trabajadores, se han perdido cláusulas de descuelgue, cláusulas de revisión automáticamente en los convenios colectivos, donde las cláusulas de descuelgue están a la orden del día. Se han perdido salarios, se han perdido prestaciones por desempleo, se han perdido derechos de cobertura de servicios públicos para los trabajadores que estaban desempleados, se han perdido derechos para los trabajadores que tenían cobertura sanitaria, que estaban en el desempleo o estaban en una IT. Se han perdido muchísimos derechos en el camino. Y hay que decir, si salimos de esto, y según dicen algunos estamos saliendo, salen las grandes fortunas, salen las grandes empresas, y los trabajadores, ¿cuándo? Pues eso es lo que hay que decir. Ante el conformismo, reivindicación. Ante el pesimismo, decirle que hay posibilidades de volver a reconquistar. Pero eso sí, habrá que luchar mucho, habrá que combatir desde un sindicalismo serio, profesional y sobre todo con mucho apego a lo que son las convicciones nuestras, que es que los derechos de los trabajadores que se han quitado en estos últimos 4 años hay que volver a reconquistar. Antonio, ¿cómo es la relación con el resto de sindicatos? Sobre todo los sindicatos que están pues, en muchas relaciones directamente vinculados con trabajadores que incluso en una misma empresa pueden estar repartidos a varios sindicatos. ¿Cómo es la relación con el resto? Hombre, con la inmensa mayoría de sindicatos son unas relaciones cordiales, porque son sindicatos pequeños, igual que nosotros, y son muy cordiales porque partimos de la misma matriz, es decir, son escisiones de sindicatos grandes, incluso en algunos casos compartimos filosofías propias. Con los grandes sindicatos las relaciones prácticamente son muy pocas, porque cuando dices esto nos gusta, es decir, a nadie le gusta que le tires las vergüenzas en la cara, a nadie le gusta que le recuerden lo que han hecho. Y evidentemente eso no conlleva de que en algunos casos hemos tenido que unirnos para luchar juntos contra la reforma laboral, contra la reforma de la función pública, contra el decretazo de las pagas extras. Hemos tenido que unirnos porque por encima de nuestras diferencias están los trabajadores y eso tiene que anteponerse ante nada. Pero las relaciones no son buenas. ¿Por qué? Porque para llevarse bien con ellos hay que comulgar con lo que ellos dicen. Y nosotros preferimos estar más solitos, estar solo en este camino, pero diciendo la verdad y diciendo claramente cuál es el camino a seguir.
Vamos a abrir un pequeño paréntesis en la hoja de ruta de las preguntas que tenemos para Antonio Rodríguez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, el SITCA, para darle cabida a un WhatsApp de un oyente que nos ha mandado una pregunta en relación a la entrevista de nuestro protagonista hoy, Antonio Rodríguez. Dice este oyente que en Correos los sindicatos denunciaron a la empresa por despedir a los contratados eventuales los viernes para no tener que abonar los fines de semana de nómina. La respuesta de la empresa fue hacer los despidos los jueves, o sea, que han perdido un día más de salario. ¿Para esto sirven los sindicatos? Se pregunta. Pero eso hay que preguntárselo al amable oyente, hay que preguntárselo a los sindicatos que están en cogeo, es decir, a comisiones, a UGT y a Intersindical Canaria, y en particular a los dos primeros. ¿Por qué motivo ellos han dejado llegar y deteriorar tanto la situación en cogeo? No olvidemos que cogeo es una empresa pública, no olvidemos que cogeo es una empresa que está en superávit, no tiene pérdidas, justificadas ni acreditadas, y no olvidemos que los muchos empleados de cogeo es un trabajo que en muchas ocasiones no es pago con dinero, es decir, jornadas interminables, prácticamente estar haciendo rutas interminables y prácticamente duplicándose el trabajo, no se están sustituyendo muchas bajas por enfermedad, no se sustituyen muchas bajas por vacaciones o ausencia por vacaciones o excedencia, y están prácticamente sobreexplotados. Pero eso sí, el SITCA no tiene representación en cogeo. Yo entiendo que lo que han hecho en cogeo es ilegal, lo que han hecho en cogeo es delictivo, porque han intentado utilizar la reforma laboral, utilizando la famosa palabra por causa objetiva o de fuerza mayor, para hacer una simplemente reordenación del trabajo. Y eso, si usted se mira las sentencias que están cayendo al día de hoy, son totalmente ajenas. Y también hay que decirle a la gente de cogeo que abran los ojos, que se espabilen, porque llevan con movilizaciones prácticamente varias semanas y no están saliendo a la luz pública, cuando supuestamente detrás de ellos hay grandes sindicatos. Lo que hay que preguntar es, esos grandes sindicatos que están detrás de cogeo, ¿cuántos liberados tienen de cogeo? Pagados por cogeo. ¿Cuántos liberados hay? Y pregunto, si tienes liberado, ¿vas a defender los intereses de tus compañeros en las mismas condiciones? Yo entiendo que no. Bueno, elecciones municipales, cabildicias y autonómicas el próximo 24 de mayo. ¿Los sindicatos cómo lo ven? ¿O el SITCA en concreto? El SITCA no tiene nada que decir, nosotros nos da igual, exactamente igual quien salga, nos da exactamente igual quien salga. Nosotros lo que pedimos a todos los partidos políticos es que piensen primero en los ciudadanos, que piensen en los ciudadanos, que piensen en las miles de familias que en Canarias lo están pasando muy mal, que no tienen ni siquiera para comer, que prácticamente el Banco de Alimentos o Cáritas están desbordados, porque gracias a las ayudas alimentarias aquí prácticamente no ha habido revueltas en la calle, porque ha sido impresionante la prácticamente desprotección que las mismas instituciones públicas han hecho de esas miles de familias. Que piensen en los ciudadanos, que piensen en las personas, que piensen en los trabajadores y sobre todo que piensen en la generación de empleo con calidad y sobre todo empleo de calidad, no la precariedad que está prácticamente planteando algunos partidos políticos, que da igual el empleo, como haya empleo, no. Tiene que haber empleo de calidad, y tiene que haber empleo sin explotación, y tiene que haber mucho empleo en Canarias. Y en Canarias se puede generar empleo. Y pongo el ejemplo para los oyentes, es decir, el sector de hostelería en Canarias podría ahora mismo, al día de hoy, con la ocupación que tiene, dar más de 20.000 empleos más en Canarias, y no lo están haciendo. Pregunta, ¿por qué? Y para los trabajadores igual, el gobierno que salga en las urnas de centro, de izquierda o de derecha. Hombre, evidentemente los trabajadores, si uno pega a leer programas políticos, los trabajadores sintonizan más con uno con otro, pero eso lo tienen que decir los trabajadores. El sindicato aquí no debe opinar. Nosotros no debemos opinar de cuál es el programa político que nos gusta más o menos. Nosotros queremos ser apolíticos en cualquier índole. Nosotros lo que criticamos es la gestión del político de turno. Y si nos pregunta es, ¿usted cree que la gestión que ha hecho el gobierno de Canarias sobre la crisis y sobre la situación de los trabajadores en Canarias ha sido buena? Ha sido nefasta. En los últimos 4 años ha sido nefasta. El gobierno de Canarias y quien lo sostiene ha llevado una gestión nefasta de la crisis y ha sido una gestión nefasta de la gestión de lo público. Usted nos pregunta qué gestión ha hecho el gobierno de España
sobre lo público, sobre los ciudadanos y sobre los trabajadores. Ha sido una gestión nefasta. Yo entiendo que ha sido el mayor atentado que se ha hecho contra los ciudadanos y los trabajadores desde que estamos en democracia. Usted nos pregunta, ¿en muchos ayuntamientos? Pues pasa a 3/4 lo mismo. Criticamos la gestión política que ha hecho. Ahora, el sindicato SICCA jamás ni lo ha oído ni lo oirá decir, nos gustaría más que se votara a uno o a otro. Eso tiene que ser los trabajadores. Los trabajadores, cuando nosotros vamos a las empresas, le hablamos de sindicalismo, nunca de política. ¿Ha habido algún guiño político a Antonio Rodríguez o a la SICCA? Muchísimo, muchísimo. Guiños políticos desde ahora y en los últimos 7 o 8 años, muchísimo. Y en estas últimas ni le cuento. Pero como siempre suelo decir yo, ni el SICCA ni Antonio Rodríguez ni tienen precio ni están en venta. Por tanto, que nos hagamos insinuaciones, ofrecimientos o guiños, que nosotros vamos a seguir con la misma trayectoria. Sindicalismo puro y duro, con independencia y en libertad, para poder decirle a cada uno lo que toca en cada momento. Bueno, hemos hablado de las elecciones municipales, cabildicias y autonómicas del próximo 24 de mayo, pero muy poco después tenemos elecciones sindicales. Y me gustaría preguntarte en concreto por el Ayuntamiento de Telde. Sí, en principio el Ayuntamiento de Telde, digo en principio sí, para que los oyentes lo tengan claro, porque hay una confusión montada, es decir, hay un preaviso de elecciones que está convocado para el 30 de junio, el 30 de junio ese preaviso solamente afecta a lo que es la parte laboral, no sabemos si es laboral o funcional porque tampoco el sindicato que preavisa lo especifica, pero en teoría el mandato se caduca en el mes de junio. Nosotros en el Ayuntamiento de Telde queremos seguir creciendo con humildad y poco a poco. Queremos seguir creciendo si los trabajadores creen que el SICCA puede ser una herramienta útil para defenderlo. Y si eso es así, el SICCA tiene que crecer mucho y bastante en el Ayuntamiento de Telde. Porque en estos 4 años hemos sido la única voz discordante en este ayuntamiento. Hemos sido el sindicato que más ha denunciado públicamente en los juzgados los atentados que ha hecho contra los trabajadores este ayuntamiento. Hemos sido el sindicato que públicamente hemos denunciado las irregularidades que cometió este ayuntamiento. Y hemos sido públicamente quien ha salido a defensa de los trabajadores sin esperar nada a cambio y vamos a seguir haciéndolo cuando se han vulnerado derechos con los trabajadores de guardería, con los trabajadores laborales que tienen sus salarios congelados, cuando se les quitó la paga extra, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros lo que esperamos del Ayuntamiento de Telde es que si los trabajadores entienden que hemos sido útiles, que vamos a intentar presentar un equipo de trabajadores, tanto en funciones como laborales, independientes, y que vamos a depurar también, si se nos ha colado algún gazapo en esas candidaturas que vamos a intentar empezar en el mes de junio a planificarlas, cuando los trabajadores peguemos a hacer las candidaturas, vamos a intentar que sean trabajadores que estén al 100% para defender a los compañeros. Ni vamos a permitir que vengan trabajadores laborales o funcionarios a defender sus intereses personales, que vengan a defender un trampolín de cara a un puestito político. Ni vamos a defender a ningún compañero que venga a buscar en el SICCA un trampolín para ver cómo ocupa un puestito dentro del ayuntamiento. Queremos trabajadores que vengan a ser cómplices con la filosofía que defiende el SICCA, de independencia, de ser un sindicato reivindicativo, independiente, pero eso sí, sobre todo, ajeno a cualquier opción política. Pues te pregunto por los candidatos a la candidatura que tendrán en Telde, los compañeros, los diferentes compañeros y compañeras que la van a conformar, y especialmente por Maribel Castro. Bueno, ahora mismo no hay ninguna candidatura conformada. Maribel Castro es una compañera que está en laborales, que está dentro del equipo de trabajo que están repartidos en las sesiones sindicales, hay un grupo de casi 10-12 trabajadores que están ahí, que están encargados de coordinar entre los trabajadores y el sindicato lo que van a ser la campaña electoral de elecciones sindicales y sobre todo de transmitir las quejas que están habiendo hacia el sindicato, y en el mes de junio nos sentaremos a hablar de candidatura. Maribel Castro al día de hoy es una compañera que ha dado un paso adelante, que ha dicho yo estoy aquí, cuenten conmigo, el sindicato cree que es una persona válida, que es una persona que se ha desligado de cualquier implicación o cualquier vinculación política
con ningún partido, es una persona que está ahora mismo al 100% implicada con los trabajadores y sobre todo que es una empresa, es una persona y una compañera que empatiza mucho con la filosofía del sindicato y empatiza mucho con los trabajadores. Y eso, en los días que estamos, es de admirar. Bueno, tuvo una defensa, una relación directa con el SICA. Entiendo que de esa experiencia también, pues su decisión de pertenecer a este sindicato con Mari Carmen Castellano en concreto, ¿no? Que le llevó al SICA. Correcto, hubo una demanda donde se perdió en primera instancia y está recogida ante el Tribunal Superior de Justicia Canaria, donde nosotros entendemos que esta compañera, Maribel Castro, se la estaba acosando laboral y personalmente, y entendemos que al día de hoy, mientras alguien no me convence lo contrario, esa situación no solamente se ha ido produciendo en el tiempo, sino que al día de hoy el hecho más evidente es que la compañera Maribel Castro sigue en su despacho sentada y todavía al día de hoy se le sigue sin dar ninguna carga de trabajo. Pero claro, ¿cuál es la pregunta del millón? Cuando usted ve que hay un informe de un perito que dice que a Maribel Castro se le han hecho daños psicológicos por ese presunto acoso laboral a su persona, cuando usted ve que hay informes de la inspección que son favorables, cuando usted ve que lleva testigos y la otra parte no lleva a nadie, y cuando usted ve que está demostrado con informes técnicos de los propios responsables del ayuntamiento, donde se demuestra que los traslados que se le hizo a doña Maribel Castro fueron ilegales, que la situación de no reconocerle sus funciones es totalmente ilegal, donde los propios servicios jurídicos del ayuntamiento ordenan a la propia alcaldesa que le dé carga de trabajo a doña Maribel Castro y se pierde el juicio, pues mire, yo respeto cualquier decisión judicial, pero no la puedo compartir, y los juristas que hemos contrastado este tema, que hemos intentado consultar, mire, pero una segunda opinión, esto no hay por dónde cogerlo. Por tanto, está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia Canaria y que no le quite la menor duda. Llegaremos, como si es necesario, ante el Tribunal Supremo, porque la canallada, la persecución y el acoso que ha habido contra doña Maribel Castro y contra algunos trabajadores más que no se deciden a denunciarlo públicamente, pero que sí sabemos que está pasándose, no se puede consentir bajo ningún motivo. Bueno, Telde is different, ¿no? Porque si estamos hablando ahora del caso concreto de una trabajadora municipal, tenemos que hablar también de las plazas de la policía local. En Telde, ¿qué está pasando? Pues lo decía hace poco en un medio de comunicación, es decir, esto es, Telde prácticamente parece la ciudad sin ley. Es decir, cuando usted ve que públicamente, que lo hemos dicho ante todas las instancias públicas del ayuntamiento, le hemos dicho, mire, vamos a ver, las 4 convocatorias que se han hecho de plazas en el ayuntamiento de Telde nacen ya desde el minuto cero ilegal. Y nacen ilegal porque se hace haciendo una convocatoria que carece de informe jurídico preceptivo. Se hace una convocatoria careciendo del informe jurídico de función pública. Se hace la convocatoria sin el informe de Hacienda donde se da la dotación financiera oportuna para la creación de esas plazas según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Carece, encima se hace una convocatoria donde se hace una convocatoria regional cuando eso tiene que ser de promoción interna, de régimen interna, para presuntamente buscarle colocación al jefe de policía en funciones que estaba hasta hace 3 o 4 días. Se hace una convocatoria donde ni siquiera se hace con un mínimo de consenso dentro de las fuerzas sindicales del propio ayuntamiento de Telde. Se hace una convocatoria sin reunir consenso dentro de la propia policía local. Se hace esa convocatoria, a pesar de todo esto se sigue adelante, a pesar de que la hemos denunciado en los juzgados de lo contencioso administrativo. Por cierto, dicho sea de paso, que ya de las 4 denuncias que han sido admitidas a trámite, 2 de ellas ya tienen fecha de juicio para el mes de abril del 2016, como es la de su inspector y la de policías locales. Encima de eso, Función Pública le dice que no se ajusta a la legalidad de la convocatoria y tenemos el documento nosotros en nuestro poder y insta al ayuntamiento a que haga una paralización cautelar de la convocatoria, sigue adelante.
A pesar de que hemos denunciado y está admitida a trámite esa demanda, el ayuntamiento sigue adelante. A pesar de que Función Pública le comunica al ayuntamiento que va a dar orden a los servicios jurídicos o insta a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que se personen en contra de esa convocatoria, sigue adelante. A pesar de que Función Pública le dice que carece de una cantidad enorme de requisitos legales, continúa adelante. Y la conclusión es, si todo esto se puso en marcha a sabiendas que no se reunía todo lo que yo he dicho anteriormente, y si se continúa adelante a sabiendas de todas las acciones legales y públicas que se están en marcha, nosotros podemos entender que aquí se podría estar incurriendo en un presunto delito penal de todas aquellas personas que han dado su firma o su visto bueno para que continúe todo esto adelante, porque no olvidemos que esto es una institución pública y que cualquier decisión pública tiene que estar bien argumentada y tiene que estar motivada y sobre todo bien argumentada, y eso ni está al día de hoy ni se le espera. Por tanto, si nosotros se continuase en esta tesitura, pues estamos viendo con nuestro servicio jurídico que lleva los temas penales si posiblemente pudiesen incurrir en un supuesto delito penal de todas aquellas personas que han participado en que este disparate continúe adelante. Dicho sea también de paso, para los oyentes, de que todo esto que yo he dicho aquí hoy lo hemos puesto en manos de la Fiscalía para si ellos entendiesen que pudiesen haber indicios de delito en todas estas actuaciones que yo he comentado anteriormente. Bueno, pues con esa explicación que nos está dando Antonio Rodríguez, secretario general del CIDCA, la pregunta es sencilla: ¿se ha hecho algo bien en esa convocatoria? Yo creo que se ha hecho todo mal. Todo. Yo creo que preguntar si se ha hecho algo bien es preguntar una pregunta que no tiene respuesta. Se ha hecho todo mal. Todo, insisto, desde el minuto cero hasta el día de hoy. Por tanto, esperamos que la ley y la justicia nos dé la razón en su momento. Esperemos que Función Pública ponga a esta gente en su sitio, y yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Yo creo que no tardaremos muy poquitas fechas. Creo que esta convocatoria de plaza va a ser retirada. Dos preguntas concretas para ir concluyendo, Antonio. Situación de los trabajadores de hostelería en el sur que están siendo explotados en sus puestos de trabajo. Lo decía anteriormente, es decir, ahora mismo tenemos los hoteles llenos hasta la bandera. Tendrían que haber casi 20.000 puestos de trabajo solamente de más en el sector hostelería. 20.000. 20.000 puestos de trabajo podía ahora mismo, con el nivel de ocupación, comparando el nivel de ocupación de ahora con el del año 96, 95, 94, ¿de acuerdo? Tendrían que haber 20.000 puestos de trabajo con las plazas que hay en Galera, comparando mismo nivel de cama, Península y Canarias. ¿Qué pasa? Que en Canarias estamos ahora mismo con un sistema de explotación donde ahora mismo tenemos, por ejemplo, un conflicto abierto con el grupo HL, el grupo Hermanos López, ¿de acuerdo? Donde esta empresa que se dedica a hostelería y se dedica también a la atención sociosanitaria, pues despide trabajadores fijos, aprovechando un ERE totalmente, bajo nuestro punto de vista, ilegal, para despedir a trabajadores fijos, despedir afiliados, despedir delegados, y a la misma vez en el mismo ERE pone que para contratar gente de forma temporal. No se puede permitir. La propia Federación de Hostelería tiene que tomar carta en el asunto, porque empresas como esta son las que dan y ponen en evidencia la situación de explotación que, insisto, hay grandes grupos hoteleros que están cumpliendo a rajatabla con lo que dice el convenio y con lo que dice la ley, pero hay empresas como esta que no solamente explotan, y cuando digo explotar, lo digo con toda la carga que eso lleva, porque esta empresa ha sido condenada por despedir a delegados de personal, ha sido condenada y reconocido en sede judicial, y están pagando decenas de miles de euros por no cumplir el convenio colectivo con Asijerca, que es una de las empresas del grupo. Estamos hablando que esta empresa ha sido denunciada por vulneración de derechos fundamentales ante la Fiscalía y ante el Juzgado Social. Estamos hablando que esta empresa ha sido denunciada por aprobar unilateralmente, sin consenso con nadie, un ERE para despedir trabajadores fijos, para contratar gente en precario, temporaria, media jornada. Esto no se puede permitir, y esto
entendemos que la justicia y sobre todo la opinión pública se tienen que ver que hay aquí empresas que tienen unos comportamientos presuntamente delictivos que se tienen que abandonar, y eso hay que señalarlo. Igual cuando se señala a un maltratador hay que señalarlo, pues lo mismo hay que señalar a este tipo de empresas que maltratan a sus empleados. Espero que sean casos aislados. Yo espero que sean casos aislados, pero lo que estamos encontrando en hostelería es que hay un número muy importante de empresas, sobre todo mediana y pequeña, que parece ser que la legalidad y los derechos de los trabajadores parece que no va con ellos. Y eso, insisto, yo quiero recoger literalmente las palabras del responsable de la Federación de Hostelería de la provincia de Las Palmas, donde dice: nosotros seremos los primeros en denunciar los malos comportamientos, pues nosotros estamos diciendo que el grupo HL Hermanos López tiene malos comportamientos contra los trabajadores, contra sus representantes, y está atentando contra los derechos de los trabajadores, y en una cuestión fundamental, tanto sindical como en la aplicación del convenio. Señale usted, y eso quiero las palabras que él aplique, es decir, lo que él dijo en un medio de comunicación por escrito hace 3 meses, lo recojo literalmente. Yo solo estoy señalando, ¿cuándo lo estoy señalando? A esta empresa y a todas esas 84 empresas que le hemos pasado un listado al gobierno de Canarias para que esas empresas no sean, ni se les dé ni un duro, ni una subvención pública mientras no cambien los comportamientos que tienen con sus trabajadores y contra sus representantes. Antonio, para concluir, todos aquellos que se hayan interesado por este sindicato, escuchándote hoy explicar los detalles, los pormenores del mismo, qué tienen que hacer, a dónde se tienen que dirigir, dónde tienen que llamar, a qué dirección de internet, qué red social. Bueno, pues ahora mismo estamos en Facebook, a través de SICCA Canarias en Facebook, o SICCA solamente nos pueden encontrar en Facebook. Estamos en Twitter, tenemos una página web que es sicca.es, que es una página muy completa de información del sindicato. Tenemos una revista de información gratuita para los trabajadores, que es SICCA Digital, donde un trabajador puede entrar allí, consultar su convenio colectivo o hacer una pregunta online, o directamente consultar cómo son las tablas salariales o los derechos laborales que tengan a nivel estatuto o derechos a nivel jurídico que puedan tener. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta emisora, en lo que es la provincia, en la isla de Gran Canaria, nuestra sede en Telde, al teléfono 928 68 0763, o lo que es nuestro correo electrónico sicca@hotmail.es o sindicatosicca@hotmail.com. Hemos dicho todo de SICCA, o se nos ha quedado algo atrás que tengamos que saber. Hemos sido bastante amplios, bastante explicativos en lo que queremos, en la trayectoria que estamos planteando, pero eso sí, queremos que la gente pierda el miedo a acudir a un sindicato. Ni siquiera decimos ya el SICCA, sino a un sindicato serio, a un sindicato responsable, pero sobre todo que defienda sus intereses. Que por encima del miedo está la comida de vuestros hijos, por encima del miedo está la estabilidad de vuestra familia, y por encima del miedo es una cuestión de dignidad propia, el defender vuestros derechos y que no se sigan pisoteando. Antonio Rodríguez, secretario general de SICCA, ha sido un placer compartir contigo esta radio. Hasta la próxima ocasión. Buenas tardes.